me olvidó grabar. Ya, estamos viendo de manera flat el programa de la actividad curricular. Ya hablé de los objetivos del curso, los resultados del aprendizaje, y nos estamos concentrando en las unidades temáticas, que son 3, y lo que les decía recién es que esto en una carrera de licenciatura en matemáticas puras, por ejemplo, se ve teoría de grupos todo un semestre, teoría de anillos todo un semestre, y teoría de cuerpos todo un semestre, ¿ya? O sea, lo que les quiero decir que cada uno de estos tópicos es tremendamente, tiene un montón de materia, digamos, tiene un montón de contenido, un montón de ejercicios, pero nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con lo más importante y lo más trascendental de cada uno de estos tópicos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el primero, que va a ser lo que vamos a partir el segundo periodo, es grupos, o a lo mejor parto antes en realidad, porque como no tuve que hacer la actividad de sociabilización, a lo mejor parto al tiro, al comienzo, después que veamos el programa. En la teoría de grupos vamos a ver qué cosa define un grupo, cuál es la estructura del grupo, y dentro de los grupos vamos a hacer algunas clasificaciones, vamos a ver cuáles son los grupos que se llaman abelianos, en honor al matemático Abel. Bueno, ustedes sabrán la historia de este matemático, duró solamente 27 años, falleció jovencito. También vamos a ver el grupo cociente. No hay un matemático que se llame cociente, un chiste fome. El grupo cociente, y vamos a ver los homomorfismos de grupos, ¿ya? Después vamos a ver un segundo tópico que es anillos, vamos a ver cuáles son las características y las propiedades que cumple un anillo. Vamos a ver los anillos particulares, o sea, ejemplos particulares de anillos, como por ejemplo los polinomios y las matrices, ya el conjunto de los polinomios, el conjunto de las matrices. Y para terminar con la teoría de cuerpos, ¿qué cosa es cuáles son las propiedades que satisface un cuerpo? ¿Cuáles son los cuerpos finitos? ¿Cómo podemos hacer una extensión de un cuerpo? Isomorfismos de cuerpos. El cuerpo más famoso son los números reales, pero nosotros no vamos a trabajar ni con la operatoria de números reales, ninguna de esas cosas, porque eso ustedes ya lo tienen que haber visto. Las metodologías que se indican a continuación se utilizarán a lo largo de todo el semestre en las distintas unidades temáticas, bla, 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 bla. Bueno, perdón, bla, bla, bla. Cuando digo eso, en realidad, esta metodología fundamentalmente está pensada cuando son clases presenciales, pero nosotros vamos a hacer un trabajo online que espero que sea lo más activo, dinámico y participativo posible. ¿Ok? Bueno, aquí aparecen algunos libros, que sería la bibliografía mínima. Después la complementaria, y hay algunos aportes acá en la bibliografía de algunas páginas web, pero obviamente ustedes tienen a su disposición toda la red para poder sacar material. Las evaluaciones, pauta de revisión, autoevaluación para talleres grupales, van a haber 3 talleres grupales que ponderan un 15%, estos talleres grupales van a ser obviamente en horario de clases, pruebas escritas individuales que van a ser 3, donde van a darnos eso un 15%, entonces cada una, por supuesto, nos da 15 por 3, nos da 45, 50 tenemos el 60%, controles periódicos, tareas y cosas que vale un 10% más, cosas chicas, digamos, algunos controles así relámpagos que podamos hacer, o alguna tarea que yo les brinde, y obviamente la evaluación integrativa que vale un 30%. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí les voy, como les dije recién esta semana me van a enviar la calendarización de la escuela, y en función de eso, para poder definir las pruebas, las fechas de las pruebas. ¿De acuerdo? Y eso es el programa. ¿Alguna pregunta del programa, por ejemplo? ¿Alguna duda? ¿No? A ver si en el chat. Ninguna. Perfecto. Ya, vamos a comenzar a trabajar inmediatamente entonces. Voy a proyectar. Si es que lo encuentro por acá. O sea, que debería ponerme los lentes. El problema es que no sé dónde tengo los lentes. ¿Creerán ustedes eso? Ya. No sé dónde dejé mis anteojos. Así que estoy re ciega. En el recreo los buscaré. Ya, voy a compartir con pantalla. Este documento se los voy a subir al tiro
que los voy a subir inmediatamente a través del chat, pero se los voy a subir al aula virtual también, es para que lo tengan a mano. Si ya tienen un grupo de WhatsApp, que alguien lo tome, porque yo sé que hay varios alumnos que están conectados usando el teléfono, y por lo tanto, para que lo tengan a mano. Estructuras algebraicas. Ya. Esta es una PPT, pero la puse en PDF porque es más fácil de mover. Ya, vamos a comenzar con algunas nociones básicas. Y después vamos a ver. Ya, a ver. El curso, ya lo conocen, se llama Estructuras Algebraicas. No encontré un fondo de la universidad, no alcancé en realidad, por eso está así como tan blanquito esto. ¿Qué son las estructuras algebraicas? Primero vamos a definir un conjunto E, que es un conjunto no vacío, o sea, tiene por lo menos un elemento, y una función F, que es definida del producto cartesiano N cruz E en E, que se va a llamar ley de composición interna, que es una operación sobre E. Cuando hablamos de ley de composición interna, en el fondo lo que estamos diciendo es que estamos tomando un elemento que está en este conjunto, lo estamos componiendo con otro elemento que está en el mismo conjunto, y el resultado de esta composición a través de esta función F, o este operador F, va a parar al mismo conjunto. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, si estamos operando elefantes acá, o producto cruz con otro elefante, en el producto cartesiano de los elefantes, cruz los elefantes, el resultado también va a ser otro elefante. O sea, cuando hablamos de ley de composición interna, significa que el resultado, después de esta operación que estamos haciendo entre estos dos elementos, sigue siendo de la misma naturaleza. O sea, si estamos operando con elefantes, el resultado va a ser un elefante, no podría ser, no sé, un gatito o un ratón, no, va a ser de la misma naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aparecen algunas definiciones. Les voy a mostrar esto porque después que hagamos un juego, vamos a volver a ver las definiciones formales que aparecen acá. ¿Ya? Estructuras algebraicas, y vamos a entrar a los grupos. A ver, hay acá un elemento importante que es definir qué cosa es una estructura algebraica. ¿Qué es una estructura algebraica? Ya, volvamos. Alcanzaron a revisar, me imagino. A ver, Sebastián, ¿qué me puede decir? ¿Qué revisó usted respecto de qué es una estructura algebraica? ¿Sebastián o Catalina? Si me pueden responder. ¿Qué entendieron ustedes por el concepto de estructura algebraica? Estoy viendo en el chat, dice, profe, con lo que leí no entendí nada. Quedó todo perdido. Ya, respuesta sincera, Sebastián, se agradece. Jean-Paul, sé que es súper ultra participativo. Jean-Paul, ¿qué entendió usted de lo que es una estructura algebraica? Profe, mire, alcancé a revisar 3 páginas web y 10 segundos de un video. Y, o sea, no entendí mucho, si le soy sincero. Fueron como ciertas palabras realmente que más que nada se refería como al comportamiento de un tipo de sistema o estructura. Fue como lo que entendí realmente, o al menos lo que leí. Es que pregunta así como específicamente qué es una estructura algebraica, no salía en el material que vi recientemente, Ya, sino no, que salían como más o menos definiciones o explicaciones de la materia en sí, no de qué es una estructura algebraica. ya. ¿Alguien puede, así, de lo que alcanzaron a echar un vistazo en internet, darme una idea más o menos? ¿Alguien entendió algo de lo que podría llegar a ser una estructura algebraica? Yo entendí que es un conjunto
no vacío, en Ya, el que ocurren ciertas como operaciones, en el que ocurren ciertas operaciones. claro. Ya, Y el resultado de esas operaciones va a pertenecer también al conjunto donde ocurre. Eso entendí. ya. Ok, ya, está bien, está bien. A lo único que usted dijo, ¿quién habló recién? ¿Quién? Sonia, Sonia. Lo que dijo recién, mire, mi mejor amiga se llamaba Sonia. Se llama Sonia. Un saludo a Sonia Acevedo, matemática también. Bueno, que ya no está con nosotros. Bueno, Sonia, muy bien lo que usted respondió, solo falta un detalle, ¿ya? Usted dijo, ya, para tener una estructura algebraica necesito algunos elementos de un determinado conjunto y necesito una cierta operación. Y una operación que es una ley de composición interna, que significa eso, que si tomo dos elementos de ese conjunto, el resultado también está dentro del conjunto. Para que sea una estructura algebraica específica, tiene esos elementos con esa operación, tiene que satisfacer un listado de ciertas propiedades. ¿De acuerdo? Entonces ahí, en esa construcción, nosotros vamos a decir que estamos frente a una estructura algebraica. ¿Ya? Para poder comprender mejor el concepto, vamos a hacer un juego. Yo les pido a ustedes que vayan a buscar una tijera. Fui a la Araca yo porque no encontré ninguna chica, ni una tijera. Una tijera. Necesitamos los siguientes materiales. Esto no es broma, esto es en serio. Necesitan esto, una hoja de papel o de cartón. Yo lo hice en una hoja de papel, no, pues no encontré ningún cartón. Yo les pido que dibujen un triángulo equilátero, como el que tengo acá. Bueno, así, dibujen un triángulo y recórtenlo. Tomen un triángulo equilátero y lo recortan. Bueno, si no tiene tijera, le hace el doblez, lo humedece, lo corta el pedacito, ¿de acuerdo? Necesito que tengan a mano un triángulo, así como este, un triángulo equilátero. ¿Ya? Necesito ese triángulo y necesito que ese triángulo sea del tamaño, por ejemplo, en papel. O sea, lo que les quiero pedir es que, por ejemplo, si ustedes dibujaron este triángulo, corten el mismo triángulo en una hojita aparte. O sea, ustedes en una hoja, porque yo lo voy a hacer en la pizarra. Tienen este triángulo y aquí tienen el triángulo equilátero para, no sé si se ve en la hoja acá, bueno, no, lo voy a rayar con pluma porque no se ve mucho. Un triángulo equilátero dibujado en una hoja de papel y que tengan el mismo triángulo aparte. ¿De acuerdo? Ya. Tienen 3 minutos, me quedo con un pedacito menos, pero es un triángulo equilátero, el mismo triangulito que está acá. Les voy a dar 3 minutos para que hagan este trabajo. ¿Yo? Ya, a trabajar. Los espero. Está la hojita con el dibujo y el triangulito. Lo primero que les voy a pedir, ya, es que hagan un puntito en el triángulo suelto, dibujen un punto acá, por ejemplo. Marquen un puntito en el triángulo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio, que yo lo voy a hacer en la pizarra. Acá. Hace tiempo que no ocupo esta pizarra, así que espero que no me traicione. Yo la tengo firmada en una silla nomás. Así que está media, a ver. ¿Se ve? ¿Se ve la pizarra? Ah, y se ve mi círculo de luz. Ah, tengo full producción. Voy a apagar el círculo mejor porque se notan y no quiero que se vea. Ahí, exacto, ahí se ve mejor. ¿Se ve bien o no? A ver, voy a acercar un poquito más. ¿Se ve bien? Chupar. Se me cayó. Ups, estoy grabando esto. Ay, qué bochorno. Ya, bueno, en fin. Voy a buscar mi triángulo. Aquí tengo mi triángulo, que es el mismo que tienen ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Ya esto es una pequeña introducción a la primera estructura algebraica que vamos a ver, que es la teoría de grupos. Lo primero que me interesa que analicemos es
todos los movimientos que podemos hacer en un triángulo. Este es un triángulo equilátero, y vamos a ver todos los movimientos posibles que nosotros podríamos realizar con este triángulo equilátero. Fíjense, concéntrense en el puntito, miren acá. Por ejemplo, el primer movimiento, se llaman las simetrías de un triángulo equilátero, es que ustedes tomen de cómo nosotros podríamos hacer calzar este triángulo en el triángulo que está dibujado. Una manera es dejarlo ahí mismo, o sea, un no movimiento es como un movimiento que le vamos a llamar delta sub 0, que en el fondo el triángulo está acá, lo dejamos ahí mismo, no le hacemos nada. ¿Qué pasa ahora si nosotros nos movemos hasta acá? Nos hemos movido, en 120 grados, ¿no es cierto? De aquí, fíjense, hasta acá, nos hemos movido en 120 grados, ¿sí? Por lo tanto, a ese movimiento le vamos a llamar delta sub 120. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Fíjense, si nosotros nos movemos acá 120 grados y después nos movemos acá en 240 grados, ¿cierto? O sea, partimos acá, 120, 240. Por lo tanto, el siguiente movimiento es delta sub 240. ¿De acuerdo? Estamos acá, 120, y después 240. Hagan por favor ustedes los 3 movimientos hasta que visualicen que tenemos esos 3 movimientos claros y concretos. Hagan ustedes el mismo ejercicio, por favor. ¿Ya? Lo tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Fíjense ahora, ¿qué otros movimientos podríamos hacer? ¿Qué otras simetrías podríamos hacer? Si tomamos este triángulo, fíjense, y lo rotamos en este eje, en el eje 3, por ejemplo, y nos quedaría así, ¿se fijan? Al otro lado, el punto quedaría hacia adentro. ¿Lo ven? De acá, lo movemos en ese eje y nos quedaría hacia adentro. Al moverlo en ese eje, podemos llamar a ese delta sub 3, o rho sub 3, porque es como una rotación, un movimiento. Bueno, le vamos a llamar delta rho sub 3. ¿De acuerdo? ¿Qué otro movimiento podemos hacer? El mismo triángulo que tenemos acá, ahora lo podemos mover en el eje azul, en el eje que pasa por el vértice que nosotros le pusimos nombre, le pusimos número 2. Tomamos esto y lo movemos así. ¿Se fijan? Tenemos nuestro triángulo y fíjense dónde nos queda el puntito, nos quedó para adentro. ¿Ya? Y a ese le vamos a llamar rho sub 2. Voy a correr un poquito. ¿Dónde está mi borrador? Me parece que no lo traje. Bueno, voy a borrar para que me alcancen todos los movimientos. Me alcancen, habíamos dicho delta 0, delta 0, delta sub 120, delta 240, delta rho mejor, rho porque como de rotación, sub 3, rho sub 2, y también tendríamos el otro movimiento. Fíjense, tenemos nuestro triángulo, lo rotamos, el rho sub 2 correspondía a este, ¿se fijan? El punto quedó hacia adentro, y el rho sub 1 sería mover este triángulo, pero en este eje, en el eje que pasa por el vértice 1, o sea, así, ¿se fijan? Y el punto queda hacia adentro. Y el rho sub 1, que representa rotación 1. ¿Cuántos elementos tenemos en este conjunto? Este conjunto, después lo vamos a presentar oficialmente, es el conjunto de las simetrías del triángulo equilátero. ¿Tenemos cuántos elementos? Un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5, 6 elementos. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros a este conjunto le llamamos, por ejemplo, E?
En este conjunto hay 6 elementos, que cada uno de ellos representa un movimiento del triángulo rectángulo para poder volver a encajarlo. Es como que aquí hubiese un huequito, digamos, en el mismo triángulo rectángulo que aparece dibujado en la pizarra o en el caso de usted en su hoja. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros definimos una operación, y claramente no me alcanza, no se ve allá, si yo bajo acá, ahí se ve. Si definimos una operación, por ejemplo, operación pelotita, que va a ser de E cruz G, N, donde vamos a combinar, por ejemplo, 2 de estas operaciones, de estos movimientos del triángulo. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hacemos así como pelotita pensando como en el compuesto de funciones que uno conoce? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, ¿qué sería este? Pelotita, 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 delta sub 0, pelotita, delta sub 0. ¿Dónde caería dentro de estos elementos? ¿Qué sería delta sub 0? O sea, en el fondo esto como representación, hacemos delta sub 0, primero aplicamos delta sub 0, y a este le hacemos este movimiento, el movimiento que está dentro, y después realizamos el movimiento que está más afuera. ¿Qué sería delta sub 0? Es tener el triángulo ahí y dejarlo ahí mismo, ¿cierto? Eso es delta sub 0. Si a este delta sub 0 le volvemos a aplicar el delta sub 0, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar el mismo delta sub 0. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces esto es igual a delta sub 0. No pasa nada. Tenemos el triángulo acá. Aplicamos delta sub 0, es dejarlo ahí mismo. Y volvemos a aplicar delta sub 0, vuelve a quedar ahí mismo. Así que delta sub 0 operado con delta sub 0, nos queda el delta sub 0. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a empezar nosotros a jugar? Y les voy a pedir a ustedes que hagan. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar aquí abajo. Vamos a ubicar en una tabla de doble entrada lo siguiente. Créanme que no soy tan buena, pero vamos a poner el delta sub 0, el delta sub 120, delta 240, rho 1, rho 2 y rho 3. Y hacia abajo lo mismo. Delta sub 0, delta 120, ahora lo voy a escribir con otro color porque delta sub 0, delta 120, delta 240, yo sé que no se va a ver, no se ve hasta por acá, hasta abajo, debería haber ocupado otra pizarra, y etcétera, digamos, rho 1, rho 2 y rho 3. Voy a levantar la pizarra. Ya, hagan esta tabla, ustedes dibújenla. Ya esta tabla de doble entrada, y aquí vamos a considerar la operación pelotita, que corresponde a aplicar estos movimientos en el triángulo, para poder hacer que el triángulo vuelva a calzar acá. Ya, lo que acabamos de ver recién, ¿qué cosa es delta sub 0? Vamos a aplicar primero esta, vamos a hacerlo en este orden. Aplicamos esta y después aplicamos esta. Primero vamos a aplicar las que están en azul acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, delta sub 0 aplicado a delta sub 0, o sea, después que aplicamos, o sea, aplicamos primero, perdón, vamos a aplicar primero esta o aplicamos esta primero. ¿Qué les resulta más natural? ¿Aplicar esta? ¿Cuál de estas? ¿Aplicamos estas primero o estas primero? ¿Las de arriba o las de abajo? Las rojas. Naturalmente las columnas. Ya, entonces estas primero.
Vamos a aplicar estas primero, las rojas como dice Matías, ¿ya? Y estas en segundo lugar. Perfecto. ¿Qué sería entonces delta sub 0 aplicado a delta sub 0? No, ya lo vimos, nos dio delta sub 0. ¿Sí? Podríamos llenar al tiro esta, ¿o no? Esta fila que está acá. ¿Por qué? Porque, ¿qué sería delta sub 0 aplicado a delta sub 120? A ver, veamos esta. Delta sub 0 aplicado a delta sub 20, o como esta es la que tiramos primero. Estamos con nuestro puntito acá. Primero aplicamos esta. Delta sub 120, que significa que tomamos el triángulo y lo movemos ahí, 120 grados. Y después dice que apliquemos delta 0. Delta 0 es déjelo ahí mismo, lo dejamos ahí mismo. ¿A qué va a ser igual entonces? ¿Qué tendría que poner ahí? Exacto, delta sub 120, súper bien. ¿Sí? Y la otra, claramente, sería, primero aplique delta sub 240, o sea, estamos acá, 120, 240, aquí quedó. Y estamos acá y dice aplíquele delta 0 ahora. Nos queda ahí mismo. Por lo tanto, claramente esta sería delta 240. Y lo mismo con esta, porque sería primero el rho sub 1, que sería ¿qué cosa? Tomar el triángulo y rotar en el eje 1, o sea, en este eje verde. Tomamos el triángulo y lo rotamos. ¿Dónde caemos? Delta sub 40, delta 1, ¿qué sería delta 1? Tenemos esto, fíjense acá, y rotamos y caemos acá. Esto sería el delta sub 1, el rho sub 1. Se fijan, el punto quedó para adentro. ¿Sí? Y a esto le aplicamos rho sub 0. Sigue estando el punto para adentro. Por lo tanto, sigue la misma delta 1. ¿Sí o no? Y la otra va a pasar lo mismo. Entonces ya podemos observar que el delta sub 0 no se mantiene. Lo mismo va a pasar al llenar esta otra columna de acá. Se van a mantener los mismos. O sea, este va a ser delta 120, este va a ser delta 240, esta va a ser el rho 1, esta va a ser el rho 2 y esta va a ser el rho 3. Así que ustedes no lo ven. ¿De acuerdo? ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero yo que ustedes hagan? No que le achunten ni que adivinen, no, yo quiero que ustedes hagan el ejercicio. Lo voy a hacer un poquito más grande, así le voy a poner una florcita al puntito, porque como se me traspasó el puntito para el otro lado, no se ve bien cuál es el verdadero, digamos. ¿Ya? Fíjense, acá, delta sub 120 operado con delta sub 120. ¿Qué sería delta sub 120 operado con delta sub 120? A ver, hagan el ejercicio ustedes. ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo, cierto, estimados? ¿O no? ¿Cuánto es delta sub? Ya, perfecto. Ya. Hagamos juntos. Este que vamos a hacer juntos, este que está acá. El que aparece acá. Y después les voy a pedir a ustedes que me completen el resto de la tabla. Hagamos delta 120 operado con delta 240. Hagámoslo juntos. Ya, estamos acá. Primero lanzamos delta 240. O sea, sería 120 acá. Esto sería delta 240. ¿Estamos de acuerdo? Y a este delta 240 le vamos a operar con delta 120. O sea, estamos acá
y vamos a caer acá. ¿Está bien o no? ¿Cuál sería ese? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Ya, los voy a dejar un ratito, liberados, ya, para que llenen esta tablita. ¿Ya? Y les voy a ir preguntando para que me vayan diciendo el espacio que va quedando. Acuérdense que cuando la figura queda para adentro, tiene que ver con rotaciones, con el ρ1, ρ2, ρ3. Ya. Trabajen, les voy a dar unos 10 minutitos. ¿Ya? Para grabarla. Ah, de nuevo. Ah. Ρ1 es que usted tiene el triángulo acá, ¿ya? Derechito. El ρ1 es que usted lo mueve en este eje. Lo rota en este eje, en el eje 1. Se fija el que está con verde. O sea, hace esto, mire. Lo tiene así, le queda así. ¿Y el punto para adentro? El punto para adentro. El punto para adentro. Así, y usted el punto para adentro. Ese sería el ρ1. Este es el movimiento del ρ1, el punto para adentro y ubicado acá. Y el ρ2, aprovechando la pregunta, estamos ahí ubicados. El ρ2, fíjense que este es el eje que pasa por el 2. El ρ2 nos ubicamos acá y lo movemos en este eje. Entonces sería así. Queda para adentro en el 1. ¿Se fija? Ya. Sigan trabajando. Ya. Revisemos, ¿les parece? A ver, me va a dictar. Si no sabe, diga paso o me escriben el que no se acuerda. ¿Ya? Hay 20 mensajes ahí. Ah, pues estaban conversando entre ustedes. Y ya. Me va a dictar Abigail. ¿Abigail o Matías? O Matías Felipe. Voy por fila. Abigail o Matías Felipe. ¿Qué sería? ¿Ya? ¿Viste? ¿Aló? ¿Se escucha? Perfecto, Matías. Por Ya. fila. Ya, ahí sería 240. Bueno, ese 240. Delta 240. Ya, delta ese. Ya. Ya, ahí sería delta 0. Delta 0. Y acá la verdad que no estoy seguro cómo es. Pero yo como lo combiné. Le puse delta 120, rho 1. Pero no estoy seguro la verdad de la anotación. No, pero me tiene que dar lo que le dio. O sea, hagámoslo, hagamos el delta 120, rho sub 1. Ah, pero voy a dar lo otro. Primero, hagámoslo juntos. Ahí tenemos nuestro triángulo, ¿sí? Primero, Sí. rho sub 1 sería rotar y nos quedó acá abajo. Rho sub 1. Y a ese rho sub 1 tenemos que aplicar 120, o sea, acá.
fíjense que no se ve la florcita, quedó para adentro. Por lo tanto, ¿a qué será igual? Rho 3. Exacto, exacto. José Riquel me dijo Rho 3. Por lo tanto, este es Rho 3. Súper bien. ¿Lo captaron? ¿Lo captó? Sí, 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 se captó, se captó. Ya, ¿qué pasa ahora con este? Hagámoslo, hagamos uno más, hagámoslo juntos. Sería Rho 2, estamos acá, ¿sí? Rho 2, o sea, tomar este y girar en torno a este eje, sería ahí, ese sería Rho 2. Y a esto le aplicamos delta 120, o sea, lo movemos a 120, o sea, va a parar al otro vértice, ¿cierto? ¿A qué será igual este? 1, ¿A cuál? Rho 1. ¿Es Rho 1? ¿Están de acuerdo los compañeros? Sí, ¿no es cierto? Rho 1, perfecto, súper bien. Y este otro que está acá, ¿a qué sería igual? Debería ser igual a cuál. Fíjense cuál falta. Rho 2. Rho 2. Veamos si da. Veamos, confirmémoslo, ¿les parece? Veamos. Partimos acá. Vamos a aplicar Rho 3. O sea, vamos a girar en esta. Rho 3. Nos quedamos ahí. Rho 3. Y a esto le aplicamos 120. Nos queda acá. Y esto dice que es Rho 2. ¿Será Rho 2 esa? Veamos grábense esa. Grábense esta. ¿Cuál es Rho 2? Veamos. Estamos acá. Rho 2. ¿Es la misma que les pedí que se grabaran? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Excelente. Súper bien. Ya, alguien que me dicte esta otra. La columna, la fila, perdón, del delta 240. Cualquiera. O yo pregunto. Profe, ¿Ya? el siguiente del 240 sería delta 0. ¿Acá delta 0? ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Acá? Delta 120. Me queda medio mal dibujado porque estoy así al lado. ¿Ya? ¿Acá? Y ahí ya me pierdo en los RO. Ese sería Rho 2. Rho 2. ¿Ya? ¿Acá? Rho 3 Ahí yo y puse Rho 3. ¿Ya? ¿Y acá? Rho 1. Ya, para el estimado José parece que dijo que se había perdido. Mire, vamos a deducir esta. Vamos a sacar esta. ¿Ya? Veamos. Esta, primero aplicar, perdón. El Rho 1. Estamos acá, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el Rho 1? Rho 1, ¿dónde está el eje 1? El verde, ¿cierto? Este es el eje Rho 1. Este es el eje verde. Entonces estamos ahí, quedamos acá. Esto es el final, el resultado después de haber aplicado el Rho 1. Al Rho 1 le tenemos que aplicar ahora el delta 240. Delta 240 es movernos 2 vértices para el sentido contrario del puntero del reloj, ¿cierto? Estamos acá, 240 sería 1, y ahí, ahí caemos en 240. ¿Cierto? ¿Qué figura es esta? Grábense esa. Grábense esa. Veamos, si estamos acá y giramos en Rho 1, caemos acá. No es esa, ¿no es cierto? No, no es esa. Si tomamos esta y giramos en este eje, que es el Rho 2, caemos acá. ¿Esa es la misma que les pedí que se grabara?
Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, es ρ2. Insisto, esta, así, si nos movemos en este eje, si la rotamos en ese eje, caemos acá abajo, que es exactamente la misma que corresponde a lo que nosotros habíamos hecho al principio. ¿Se entendió, estimado, o no? Sí, profe. Muchas gracias. Ya. La siguiente, ¿quién me la dicta? La columna de... Voy a tener que mover más esto para allá, a ver. Voy a tener que levantarla. Oh, no sé cómo levantarla, ¿qué le pongo ahí abajito para que se levante? Ah, tengo una cosa. Si queda la embarrada, ustedes no se rían, porque la voy a subir arriba de una tablita. Ah. No siempre va a ser con pizarra hoy día porque encuentro muy interesante trabajar con juegos. A ver, ¿quién me dicta? A ver, alguien que no ha hablado todavía. Nicole Álvarez o Ana Josefa. Una de las dos que me dicte la columna de el ρ1. Buenas tardes. Hola, estimada. El siguiente vendría siendo ρ2, ρ3, delta 0, delta 120 y delta 240. Ya. ¿Alguien se opone a lo que me... ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Ana Josefa o Nicole? ¿Quién habló? Nicole. Nicole, ya. Gracias, Nicole. ¿Alguien se opone a lo que dice Nicole? ¿O hay alguna duda en alguno de estos elementos que le haya quedado algo diferente? ¿No? Esto parece una E, pero es un ρ. ρ sub 1. ¿Qué pasa con el ρ sub 2? Pucha que me quedó feo. Me quedó espantoso. La embarré. ¿Alguien me puede dictar el ρ sub la fila del ρ sub 2? A ver. Rocío Leighton o Javiera Fernández. Rocío o Javiera, ¿alguna de ustedes que me dicte la fila del ρ2 o no la tiene todavía? ¿Alguien la tiene? A ver, yo no, profe. La Rocío no la tiene. ¿Javiera la tiene? Ahora, Profe, Hola. Mira qué bonito. tengo una duda con respecto a la combinatoria entre la fila del micrófono 1 y 120 y 140. No le escuché cuál. ¿Entre cuál y cuál? Solamente el ROSU 1 con 120 y 240. ROSU 1 con 120 y 40. Y 240. Ya, ahí tiene en este. Sí. Ya, Sí, solamente son dos. ya, hagámoslo. Ya, ¿dónde está el triángulo? Nadie se mueve de aquí, aquí está el triángulo. Ya, partamos entonces para analizar esta. Vamos a ver delta 120. Estamos acá. 120 sería acá, ¿de acuerdo? No sabía, profe, pero... ¿Ah? Va. Ah, perdón. Ya, de nuevo. Entonces, sí. Delta 120 es que no tiene que hablar. O sea, es una seña, no sé, que ahí se me va la pantalla. 120 acá. ¿De acuerdo? Esa sería la primera. Y después, ρ1 es movernos en este eje. Profe, pero no se Pero ve el vértice el 1 ángulo. no cambia al rotar. El Ya, ángulo del espérenme, triángulo espérenme un no se poco. veía. Ya, déjeme fijar no me acuerdo cómo se fija la pantalla, para que no se me vaya la pantalla. No se ve el triángulo, perfecto. eso, no se ve el Sí, el triángulo. triángulo, profe, Ay. no se ve.
Ya, voy a escribir acá arriba. Lo que vamos a hacer es que esta pizarra improvisada que me puse acá, pero bueno, a ver, vamos a hacer, espérenme, Ro 1 de delta 120. Eso estamos haciendo y voy ahí arriba, ¿ya? Entonces, primero, delta 120. Estamos acá en el origen, al principio, delta 120, acá. ¿De acuerdo? Acá hacemos Ro 1. El Ro 1 es este eje. Pero el Ro 1 no, el eje no cambió, se rotó diferente. Los ejes son siempre los mismos. Este es... Sin importar si rotó o no rotó el triángulo. No. Esto es lo estático. Este es el eje que corresponde al Ro 1, este es el eje que corresponde a la rotación. En este eje Sería Ro 2. y en este eje se hace la rotación 3. Entonces repitamos. Delta 120, estamos de aquí a acá. Después Ro 1, que sería el verde, nos queda acá abajo. Y ahí sería Ro 2. Y este acá abajo, ¿qué cosa es? Es efectivamente Ro 2. ¿Qué cosa es Ro 2? Fíjese. De acá a acá. Y por eso da el Ro 2. Está correcto. Gracias. No hay de qué, estimada. Qué entretenido que estén ahí juntitos en clase. Lo encuentro topísimo. De lo más que hay. ¿Ya? Así que está bien lo que nos dijo la estimada. Ya. Alguien que me dicte el de abajito. La fila del Ro 2. A ver, Cristian Bravo. ¿Lo alcanzó a hacer, Cristian? ¿O Catalina Rojas? ¿Cristian Bravo o Catalina Rojas? Por favor. Profe, yo lo tengo. Dístemelo. Voy a sacarle después una foto a la pizarra. ¿Ya? Dístemelo. A ver, déjeme buscar. Ro 3. Ro 3. A ver, espérese. Ro 3. Ya. Ro 3. ¿Ya? No le escucho. ¿Ro 1, profe? ¿Aquí? ¿Ro 1? ¿Ya? Sí. Delta 240. ¿Ya? Delta 0 ¿Ya? y delta 120. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso, estimados? 240, sí, profe. No, 140. Perdón. Era para ver si estaban atentos. ¿Hay alguien que se oponga? Yo, pero es que tengo el Profe, R3 y el Ro 1 invertido. O sea, R1 y Ro 3. ¿Aquí? ¿Entre estos? Sí, no tengo al revés, o sea, Ro 1 y Ro 3. Ya, revisemos este. ¿Ya? Para ver si está bueno. Profe, dice Javiera Fernández. ¿Qué cosa dice la Javiera Fernández? Ah, sí, profe. ¿Qué dice? Es verdad. Lo que dicen los ¿Lo cambio? compañeros. ¿Lo cambio? ¿O lo revisamos o lo cambio? Así nomás. revíselo. Revisémoslo. Ro 2 con delta 120. Ya, tenemos acá. Estamos acá. Delta 120. Acá. Pero no se ve el triángulo. Ay, gracias, estimada. Muchas gracias. Gracias. Ahí. Voy a escribir arriba lo que vamos a hacer. Vamos a hacer Ro 2 con delta 120. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ya, entonces, tenemos delta 120. Lo movemos ahí. Delta 120. Y aquí Ro 2. Movemos en ese eje. En este eje. Y este entonces, ¿cuál sería igual? Grábense este.
Y veamos cuál es el ρ3. ρ3 sería este. ¿Nos queda el mismo, no? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, está correcto el ρ3. ¿De acuerdo? Chicos, Ay, pensé que me había equivocado. Que me confunden ¿ya? como los vértices. Entonces, ¿está bien lo que nos dijo? ¿Quién fue que me dictó la fila del ρ2? Ana Rojas. ¿Ah? ¿Quién? Ana Rojas. Ana Rojas. Yo fui. Ya, así que está perfecto, Ana. Profe, Ya, diga. es que no entiendo bien la RO 1 con RO 2. ρ1 con ρ2. Hagamos ρ1 con ρ2. Así en este orden, mire, así, ¿esa quiere usted? ¿ρ1 con ρ2? ¿Eso quiere, estimada? No se ve. Ya. ¿Ese? Sí, o sea, el que viene que da delta 2 cuadrado. ¿Pero es esta Y que- o sí. esta es? O sea, ¿usted quiere que chequeemos ρ1 con ρ2? Esta. Ahí, esta. ¿Quiere que chequeemos ρ1 con ρ2? Para ver esa. No, es la de abajo, entonces RO 2 con RO 1. Ya, ρ2 con ρ1. ¿Esa? ρ2 con ρ1. Esa hacemos. Ya, veamos ρ2 con ρ1. ρ2 con ρ1, veamos, estamos acá. ¿Se ve? Se ve, sí. Estamos acá. ρ2. Aquí está el eje del ρ2. ¿De acuerdo? Y de acá hacemos ρ1. Este es el eje del ρ1. ¿Y qué es esto? Delta 120. Ajá. Ah, entonces esta está mala. Acá abajo. No puede ser. A ver, no, ¿cuál estábamos revisando? Perdón. ρ2 con ρ1. ρ2 con ρ1. Es la última que vimos, la Es 120 aquí entonces. Esta estamos haciendo, ρ2 con ρ1. 120. Y esta que está acá, veamos esta. Perdón, estoy borrando, sé que no me están viendo. La cambié, la acabo de cambiar. ρ2 con ρ1 es 120. Repitámosla en el triángulo para que estemos 100% seguros. Vamos a hacer esta. Primero ρ1. Estamos acá. ρ1 es esto. Esto es ρ1. Con la florcita hacia adentro. ρ1. Y el ρ1 le hacemos ρ2. ¿Dónde está el ρ2? Acá. O sea, hacemos esto. ¿Y qué nos quedó? ahora le dio 240. Ahora me dio 240. No sé qué hice mal recién. Pero es 240 entonces. Revisemos la otra. Revisemos esta para estar súper 100% seguros. Revisemos esta. Hagamos ρ3 con ρ2. ρ3 con ρ2. Ya. ρ3. Estamos ubicados acá. ρ3, nos quedaría eso con la florcita para adentro. Eso sería ρ3. ¿De acuerdo? ρ3. Y ahora a esta le hacemos ρ2. Este es el eje del ρ2. Aquí. Y nos quedaría acá. Y por lo tanto esta es 120. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces estaba bien lo que nos dijo la estimada. Ya. Y esta entonces es delta 120. La última. ¿Alguien que me dicte la última? Porque ya como que nos vamos a ir a almorzar. Pronto. Ya, la última, rapidito. ¿Quién me la dicta rápido?
¿Quién me dicta esta? Yo igual la tengo, profe. Díctemela. Ro 1, Ya. Ro 2, delta 120, Ya. delta 240 Ya. y delta 0. Eso es. ¿Ya? Les pido, sáquenle una foto, porque después vamos a hablar. A ver, primero partan sacándole una fotito. Yo sé que está pésimo mi pizarra. Ahí tenemos, sáquenle una foto a eso, y les voy a sáquenle una foto acá abajo, a la tabla, porque vamos a conversar de la tabla a la vuelta. ¿Ya? Listo. A almorzar, ¿ok? Chicos, ¿estamos ok? Lo que acabamos de hacer recién, que está plasmado en esta foto, que con mucho esfuerzo en conjunto realizamos, a través del juego, viendo cómo poner nuestro triángulo acá adentro. ¿Qué es esto? Si ustedes observan, esto que está acá, aunque ustedes no lo crean, estimado, acabamos de crear una estructura algebraica. Esto es una estructura algebraica. Y la creamos en conjunto todos, donde simplemente lo que hicimos fue tomar un conjunto de elementos, que en este caso eran 6 elementos, empezamos a operar con otros elementos que están acá, y esto que está acá, o sea, en el fondo, esto que está en esta foto es una estructura algebraica. ¿Qué estructura algebraica es? Esa es otra pregunta, a pesar de que yo les puse el título de ahí arriba, como adelantándoles un poco uy, que se puso nublado, así como que se ven nubes amenazantes, un paréntesis climático. Adelantándoles qué estructura es. Entonces la idea, estimados, que por ejemplo en esta tabla podemos observar algunas cosas como que, por ejemplo, a ver, miren la tabla. Vamos, esto es solamente conversación informal, porque yo siento que para poder comprender en esencia las estructuras algebraicas uno tiene que partir jugando un poco. Y esto es el juego que les presenté inicial. A ver, pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el elemento neutro? Por ejemplo, solamente teniendo la idea intuitiva de lo que es un elemento neutro. Un elemento neutro, por ejemplo, de esta operación, sería un elemento que no le hace nada al resto de los elementos que están en el conjunto. ¿Cuál sería el elemento neutro? Jean-Paul dice el delta cero. Exacto. ¿Cierto? El delta cero no le hace nada a ninguno de estos, lo deja tal cual. Por lo tanto, así, mirando solamente nuestra tabla, el elemento neutro es el delta cero. Esta operación será por ejemplo, hay elemento inverso. Acuérdense, ¿cuál es el elemento inverso de una operación? Es un elemento tal que al ser operado, por ejemplo, ¿cuál sería el elemento inverso de delta 240? Es un elemento que al ser operado con este nos da el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento inverso bajo esta operación del delta 240? Me lo están escribiendo por el chat. Delta 120. Exactamente, José. El inverso de este es este. ¿Por qué? Porque al operar este con este nos da delta sub 0. ¿Cuál sería el elemento inverso, por ejemplo, de rho sub 2? Sería el mismo Rho sub 2 también. El mismo rho sub 2. ¿De acuerdo? Y así. Pregunta, mirando la tabla, esta operación con estos elementos, ¿es conmutativa? No, no es conmutativa. Ya. Por ejemplo, ¿por qué usted me podría decir que no es conmutativa?
Si vemos row 1 con row 2, Ya, row 1 con row 2, espérese, row 1 con row 2 nos da delta 120, y si ahora vemos row 2 con row 1, nos da 240. row 2 con row 1 es delta 240, por lo tanto no sería conmutativo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Basta que usted, como lo que usted dijo, basta que haya un par de elementos que no se cumpla la conmutatividad para que automáticamente esta operación no sea conmutativa. ¿Ya? Súper bien, los felicito porque trabajaron pero impecablemente bien en este juego inicial. Ahora vamos a entrar a la cosa formal y vamos a volver al apunte que no sé dónde lo dejé, que se llamaba estructuras algebraicas. Se los mandé, parece por el... Ah, sí, lo tengo acá. ¿Se los mandé o no se los mandé el PDF de estructuras algebraicas? Sí, se los mandé, creo. Sí, se los mandé. Ya. Vamos a abrir la pantalla, espérenme. Ya. Vamos a ver un poco de la cosa formal. Y ahora recién, fíjense ustedes, nos vamos a meter al concepto. Yo creo que ya quedó clarísimo el concepto, espero que así haya sido. Entonces, sea un conjunto no vacío, como el conjunto que nosotros teníamos, que teníamos los 6 elementos, el delta sub 0, el delta 120, el delta 240, perdón, el row 1, el row 2 y el row 3, por ejemplo. Ese era el conjunto E. Entonces, vamos a tomar una función f que va de E cruz G en E. Esta se llama ley de composición interna sobre el conjunto E. Además, la imagen f aplicado a AB se llama operador de A en B. Ojo, no vayan a confundir porque ustedes, como yo ya sé que ustedes tienen que tener cálculo en varias variables y a saber que la acostumbrada notación de f de A, B, lo que nos indica que f se aplica al par ordenado A, B. Sí, y eso tiene sentido cuando estamos tomando, es f aplicado al A, B, donde el A está en E y el B está en E. Y este es un operador de A en B. ¿De acuerdo? Es usual representar las operaciones internas con algunos símbolos especiales en vez de letras. Por ejemplo, asterisco, la pelotita que usamos en nuestro ejercicio inicial, triángulo, estas 2 rayitas, por ejemplo. Por definición, si asterisco es una ley de composición interna sobre el conjunto E, entonces es cerrada sobre este conjunto. Es decir, se tiene que cumplir que para todo elemento A y B que pertenece a E, se debe cumplir que A asterisco B tiene también que ser un elemento de E, lo que hablábamos al comienzo, tiene que estar en el mismo conjunto. O sea, por ejemplo, no podríamos haber tenido ρ sub 1 operado con delta 120 igual a otra cosa rara que no estaba dentro de nuestro conjunto, tiene que estar dentro, ¿ya? Si asterisco es una ley de composición interna sobre E, se dice que el conjunto E con esta operación posee una estructura algebraica. ¿De acuerdo? Que es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en la tabla. Una estructura algebraica es una n-upla, A sub 1, A sub 2, A sub n, donde A sub 1 es el conjunto dado no vacío, y los demás es un conjunto de operaciones aplicable a los elementos de dicho conjunto. O sea, lo que estamos diciendo es que tenemos que tener un conjunto de elementos y por lo menos una operación. Ojo, que podrían haber más de una operación. ¿De acuerdo? Si asterisco es una ley de composición interna sobre este conjunto E, se dice que asterisco va a ser asociativa cuando cumple que para cualquiera elementos del grupo, ojo que se tiene que cumplir para todos, si uno elige 3 elementos cualesquiera, se tiene que cumplir. Por lo tanto, es para todo A, B y C en E, al operar A con B, y después el resultado operarlo con C, esto tiene que ser lo mismo que A operado con B asterisco C. Por ejemplo, en nuestro ejercicio inicial, espérenme, acá, en nuestro triángulo, se puso a llover de nuevo. Está lloviendo. Está lloviendo nuevamente. Acá, miren ustedes me podrían decir
si esta operación en este conjunto es asociativa o no es asociativa? A ver, si uno sospecha, por ejemplo, si yo le hiciera la pregunta y les proyecto solo esto, este es el resultado de la operación pelotita, y les pregunto, ¿es asociativa? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para decirme que es verdadero? Si alguien dice, sí, profe, es verdadero. Teníamos que primero tomar cualquier par, o sea, por ejemplo, el delta 0, delta 240, por Ujú. un ejemplo. Y después el resultado nos dio elegir cualquier otro de los, De los elementos del conjunto, sí, o sea, algún delta, algún row. ¿ya? Y de eso, después hacer el proceso contrario, o sea, tomar el que dejamos al último ¿Ya? y multiplicarlo por aplicarle la operación al segundo. Y ahí empezar a ver qué onda. Ya, voy a tratar de escribir lo que usted me está diciendo. Usted me está diciendo, se me desconectó mi pizarra digital, espérate, no voy a escribir. Ya, usted me está diciendo esto, por ejemplo. Me está diciendo, supongamos que tomemos delta 120, hagamos operación pelotita con delta 240, y este resultado, 240, y este resultado, operación pelotita con, estoy inventando, row 1. Y ver a qué es igual esto, y después lo comparamos con delta 120 aplicado a delta 240, 240 aplicado delta a row 1. Row 1. Eso. Vamos a ver el resultado de la primera expresión, vemos el resultado de la segunda y vemos si son iguales o si son distintos. ¿Ya? En este caso sería distinto. ¿Le dio distinto? A ver cuánto da delta 120 con delta Eso sería delta 0. 120 con, espérenme, 120 con 240 es delta 0, ya, este de que está acá arriba es, no siempre soy tan desordenada, por si acaso, que ahora como trabajé tanto en la pizarra que tengo lleno de papel y cosas. Y acá delta 1, row 1. ¿Qué sería delta 0 operado con row 1? Esto nos da row 1, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Eso que está escrito con rojo corresponde al desarrollo de una expresión que es una parte de la asociatividad. ¿Qué sería esto? La otra, que voy a seguir tratando de escribir con lápiz, mi lápiz está porfiado, yo creo que se me gastó la mina de la... ¿Qué sería delta 240 operado con ρ 1? Delta 240 Rho 2. operado con ρ 1 es ρ 2. ρ 2. No me deja escribir, un rato más. ¿Qué sería entonces delta 120 operado con ρ 2? Ah, no, sí es Rho 1. Delta 120 operado con ρ 2. Da ρ 1. Ah, nos da ρ 1, que es el mismo ρ 1 que habíamos encontrado antes. ¿Qué se puede deducir de eso? ¿Sería asociativo entonces? Sí, sí. Siempre y cuando se mostrase algún otro que no cumpliese. A ver, ¿quién habla? ¿José? Sí. Ya, don José. Y cuando usted me dice, sí, sí, siempre y cuando no sé qué, es como cuando las parejas en los romances así de pololos, uno dice, ¿me quieres? Y el otro responde, sí, sí, siempre y cuando te portes bien, me prepares la comida, no sé, así como seas simpática, no me llames la atención, me dejes salir todos los jueves al club de Toby, o no sé, algo por el estilo. Es un sí, sí el que usted acaba de decir, condicionado. Y en matemáticas, esas cosas como que sí podríamos considerar, pero cuando uno pregunta de manera directa, uno espera una respuesta de manera directa. ¿Es asociativo o no es asociativo? Voy a cambiar la pregunta. Porque usted me puede decir, no lo sé todavía, no, tendría que trabajar un poco más esta tabla para poder saber si es asociativa. En estricto rigor, si usted encontró 3 elementos, tales que con esos 3 elementos particulares, que es delta 120, delta 240 y ρ sub 1, se cumple la asociatividad, a partir de ahí usted podría afirmar
que esta operación en este conjunto es asociativa? ¿Sí o no? Ah, sí, ¿sí o no? No. Definitivamente no. ¿Por qué? Al curso es la pregunta, no cualquiera puede responder. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría afirmar que es asociativa? En términos simples, porque estaría tomando un caso particular y no estaría tomando la generalidad. Preciso, exactamente. En este problema que nosotros acabamos de hacer, si ustedes observan, tenemos 6 por 6, son 36 resultados. Si ustedes piensan, ¿cuántos casos tendrían que considerar para poder considerarlos todos? Son una tonelada, o sea, aunque estén trabajando de aquí hasta la próxima semana, yo creo que si les doy una semana para que tomen todos los casos posibles, a lo mejor lo alcanzan a hacer. ¿Me entienden? Porque ¿cuál es el detalle? En el trabajo que realizamos para poder construir esta tabla, la operación pelotita no está definida de manera explícita, por ejemplo, con una fórmula, que uno está acostumbrado a trabajar con fórmulas. Dicen, por ejemplo, delta sub 0, delta sub i operado con delta sub j va a ser igual a tal cosa más tal cosa o menos, y multiplicaciones y operatorias que nosotros conocemos. Acá nosotros llenamos esta tabla del comportamiento de la operación tomando un triángulo y haciendo una experimentación donde en el fondo corresponde a las simetrías del triángulo equilátero. ¿Me entienden? Entonces, el trabajo que habría que hacer para poder afirmar si esto es asociativo o no es gigante. O sea, claramente el trabajo que habría que hacer para probar que esto es asociativo, habría que probar todos los de a tres posibles, o sea, partir con este y con este. Después, ¿me entiendo? O sea, hacer el juego de todos los movimientos posibles, primero seleccionar de cuántas maneras podemos elegir 3 objetos de un total de 6, o sea, olvídense la cantidad de trabajo. Pero lo que sí podríamos hacer es, por ejemplo, fácilmente entre comillas, decir cuándo no es asociativa, porque bastaría que exhibiéramos, que al parecer era la intención inicial suya, 3 elementos que no cumplan la propiedad asociativa. Si ustedes muestran un contraejemplo, o sea, 3 elementos donde no se cumple la propiedad asociativa, o sea, este elemento, el resultado de esto es distinto al resultado de esto otro, ahí inmediatamente podemos decir que no es asociativa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Ya? Por lo tanto, en este caso particular que no tenemos definida de manera explícita cómo se comporta esta función, sino que la conocemos porque tenemos su tabla, y además de eso, pero no tenemos una fórmula explícita que nosotros nos permita tomar, ni siquiera, no podemos como caracterizar cada elemento de manera general, ¿me entienden? ¿Cómo caracterizamos el delta 120? Nosotros entendemos el concepto, sabemos a lo que se refiere, sabemos operar con él, pero no tenemos una caracterización a partir de la cual podamos por escrito generar como esa representatividad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ok, esto es respecto a la asociatividad. Si asterisco es una ley de composición interna sobre E, se dice que va a poseer elemento neutro. Esta es la formalidad de lo que nosotros ya conversamos. Posee un elemento neutro o elemento identidad, comúnmente denotado por la letra E, letra inicial de la palabra Einheit, que significa unidad, así en alemán. Existe un elemento que al ser operado con cualquier otro, no lo modifica, como el 0 en la suma o por ejemplo el 1 en la multiplicación. La unicidad del elemento neutro es fácilmente demostrable por si acaso. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que va a poseer elemento neutro si existe un elemento E en el conjunto. Ojo que ahí me comí la letra E, ahí hay que poner una E grande, ahí donde dice pertenece a E. Lo voy a escribir encima al tiro. Acá, aquí me comí la letra ahí, tiene que ir una letra E. Tiene que ir una letra E. No la puedo escribir así.
Ah, no estoy proyectando, ya entendí. Ah, es que soy distraída. Perdónenme, estoy hablando conmigo misma nomás y corrigiendo yo sola. Ya, ahora sí, sorry. No hice mal tiro, sí, porque a mí se me olvida. Ya, acá dice el elemento neutro, aquí tiene que ir una letra E, por si acaso. Si existe un E chico que pertenece a E, tal que para todo A que pertenece a E, A por A operado con E es lo mismo que E operado con A, y eso nos da A, ¿ya? Este elemento neutro obviamente se tiene que encontrar en función de la operación asterisco que estemos usando, ¿ya? Además, vamos a decir que existe el elemento inverso o opuesto si para todo A que pertenece a E existe un B que pertenece a E, tal que A operado con B es lo mismo que B operado con A igual a E, en cuyo caso se escribe que A la menos 1 es E. O sea, cuando dice que para todo A que pertenece a E, lo que estamos diciendo es que tomamos un A y obtenemos un A a la menos 1. Si un A sub 1, por ejemplo, si tomamos otro, obtenemos otro a la menos 1. O sea, el inverso de una determinada operación en un conjunto es 1 para cada uno de los elementos. No es que sea 1 para todos, ¿de acuerdo? Para el A sub 1, que es un elemento del conjunto E, existe un elemento inverso. Para el A sub 2, existe otro elemento inverso, y así, ¿ya? Y en este caso, esta notación, estimado, no es la notación de potencia, a la menos 1. Esto representa el inverso de A. ¿De acuerdo? Ya. El inverso respecto de esta operación. ¿Ya? Sigamos. Bien. Ya, y lo mismo es conmutativa, si para todo hay B que pertenece a S, cumple que A asterisco B es lo mismo que B asterisco A. Un elemento H lo vamos a llamar absorbente por la izquierda si H operado con A es H. Y lo es por la derecha si A operado con H nos da H. Esto es cuando tenemos, por ejemplo, grupos o estructuras que no son conmutativas, se usa este concepto. ¿Ya? Por la izquierda, por la derecha. ¿Ya? Y vamos a decir que un elemento es absorbente si lo es por la derecha y la izquierda. Fíjense que este como absorbente por la izquierda, este elemento H, porque se come al elemento A por el lado izquierdo. Y este como que se come el elemento A por el lado derecho. ¿Ya? A ver, en el caso en que sea un conjunto finito, como el ejemplo que lo que hicimos nosotros, es decir, E va a ser, acuérdense, este sería el delta 0, el delta 120, delta 240, rho 1, rho 2, rho 3, la operación asterisco se puede representar en una tabla. ¿De acuerdo? Esto que está acá. Como la tabla que confeccionamos en conjunto. Vamos a definir un elemento A como idempotente cuando el elemento operado consigo mismo nos da el mismo elemento A. Vamos a definir como un elemento A es involutivo si el elemento A operado con el mismo elemento A nos da el elemento neutro para todo A. Y un elemento A se va a llamar central si conmuta con todos los elementos del conjunto E. ¿De acuerdo? O sea, este A operado con cualquier elemento de acá, conmuta. O sea, por ejemplo, A operado con B es lo mismo que B operado con A. A operado con C es lo mismo que C operado con A. A operado con D es lo mismo que D operado con A. ¿Ya? En ese contexto vamos a llamar este elemento central. ¿Ok? Y vamos a llamar al conjunto formado por todos los elementos centrales, se llama centro del conjunto y se denota por CDE. A ver, déjeme pensar. A ver, revisen el concepto de central. Vamos a ir a nuestro dibujo, a nuestra tabla. Díganme ustedes si observan en esta tabla algún elemento central.
Veamos la definición de nuevo, por si se ha olvidado. Un elemento A es central si conmuta con todos los elementos de E. ¿De acuerdo? Se llama central si conmuta con todos los elementos de E. ¿Ya? ¿Visualizan acá algún elemento central? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ahora sí. En este caso, el elemento central podría ser delta cero, ¿o no? A ver, delta cero conmuta con delta cero, sí. Con este también. Porque delta 0 con 120 da 120 y 120 con delta 0 da 120, ¿sí? ¿Sí? Delta 0 es un elemento central. Perfecto. ¿Hay algún otro elemento central? ¿Habrá? Jean Paul también. Yo voy a hacer una afirmación y ustedes me dicen si estamos en lo correcto o no. Delta 3 es un elemento central. No, no lo es. ¿Por qué? Porque delta 3, por ejemplo, con delta 1 da 120. Ya, esperen un Pero poco. Espera. Delta 3 operado con delta 1 nos da delta 120. pero ¿Ya? delta 1 con delta 3 da 240. No conmuta. Por lo tanto son distintos. Basta con un contraejemplo, inmediatamente lo que yo dije, porque el delta 3, si fuese un elemento central, tiene que conmutar con todos los elementos del conjunto. Y claramente, por el ejemplo que usted me dio, no conmuta, por ejemplo, con el delta 1 me dijo, parece, me olvidó con cuál me dijo, con el delta, no sé con cuál me dijo, con el delta 1. Por lo tanto, no es un elemento central. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Ok. Ya. Entonces, si nosotros en un contexto de una operación juntamos todos los elementos centrales, vamos a llamar al conjunto. Supongamos que hubiese aparecido más del delta 0 en este ejercicio. Hubiese aparecido, por ejemplo, delta 1. El conjunto formado por el delta 0 y el delta 1, si es que el delta 1 hubiese conmutado, pero no es el caso, habría sido el conjunto que se denota por CDE, que en el fondo está formado por todos los elementos centrales. ¿Ya? Esto es un paréntesis porque todavía no sabemos lo que es grupo, por si acaso. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la definición, por lo tanto esta todavía no nos vamos a meter acá, tenemos que definir el concepto de lo que es subgrupo. Y aquí viene la definición formal de lo que es grupo, pero esa la vamos a dejar en pausa hasta la próxima clase, porque yo creo que ya es más que suficiente con lo que hemos visto hoy día. ¿Ya está?